Capítulo 1. La bomba inicial. Imagina por un momento que todo lo que crees saber sobre Jesús, ese Jesús manso y bondadoso que te han presentado desde niño, es solo una parte de la historia. Imagina que detrás de esa imagen edulcorada se esconde un personaje mucho más complejo, más incómodo, incluso radical. ¿Te atreverías a cuestionar la figura de Jesús que te han vendido? ¿Te has parado a pensar alguna vez que la historia oficial, la que se repite domingo tras domingo en las iglesias, podría estar incompleta, sesgada o incluso manipulada? Porque vamos a ser honestos, la imagen de Jesús que predomina en la cultura popular, especialmente en ciertos círculos religiosos, es la de un ser dulce, paciente, casi inofensivo. Un pastor de ovejas que sonríe con benevolencia, rodeado de niños y corderos, predicando un mensaje de amor universal y paz eterna. Un Jesús que parece encajar perfectamente con los valores conservadores, un Jesús que bendeciría el status quo, un Jesús que votarían a la derecha. Pero, ¿y si te dijera que este Jesús, el Jesús amable y complaciente, es una invención, una construcción interesada que poco tiene que ver con el Jesús real, con el Jesús histórico? ¿Y si te revelara que el verdadero Jesús, el Jesús que caminó por las polvorientas calles de Galilea, era en realidad una figura mucho más explosiva? Porque piensa por un instante en lo siguiente: si Jesús fuera tan manso y apolítico como algunos quieren hacernos creer, ¿por qué lo crucificaron? ¿Por qué las autoridades romanas, expertas en reprimir cualquier conato de rebelión, lo consideraron una amenaza tan grave que merecía la pena eliminarlo de la forma más cruel y humillante posible? ¿Crees realmente que crucificarían a alguien por ser simplemente bueno? ¿Por decir bonitas parábolas y curar a algún enfermo? No, tú lo sabes, y yo lo sé. A la gente no la crucifican por ser inofensiva. La crucifican por ser peligrosa. La crucifican por desafiar el poder. La crucifican por decir verdades incómodas que sacuden los cimientos del sistema. Y aquí es donde empieza la verdadera pregunta, la pregunta que incomoda, la pregunta que la derecha religiosa prefiere ignorar. ¿Fue Jesús, en realidad, un revolucionario? ¿Un agitador social? ¿Un socialista? Sé lo que estás pensando. ¿Socialista? ¡Qué barbaridad! Eso es una blasfemia. Jesús era el Hijo de Dios, no un político. Te entiendo. A mí también me habría chocado escuchar esto hace un tiempo. A nadie le gusta que le contradigan sus creencias más arraigadas, sobre todo cuando se trata de temas tan sensibles como la fe y la religión. Pero, ¿no crees que ya es hora de dejar de lado los prejuicios y las ideas preconcebidas y afrontar la verdad, por incómoda que sea? Porque, vamos a ver, ¿qué significa realmente ser socialista? Si te olvidas por un momento de las etiquetas políticas modernas, de los debates partidistas y las ideologías contemporáneas, y te centras en la esencia, en lo más básico, ¿qué encuentras? Encuentras ideas como la justicia social, la igualdad, la solidaridad con los más desfavorecidos, la crítica a la riqueza desmedida y la defensa de los derechos de los pobres y los oprimidos. Ahora, piensa en el mensaje de Jesús. Piensa en sus parábolas, en sus sermones, en sus acciones. ¿No resuenan acaso estos mismos ideales? Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, ¿no está acaso poniendo en el centro a los marginados, a los que la sociedad de su tiempo y la nuestra olvida y desprecia? Cuando expulsa a los mercaderes del templo, ¿no está acaso denunciando la corrupción y el abuso de poder de las instituciones religiosas y económicas? Cuando exige a sus seguidores que vendan sus posesiones y las repartan entre los pobres, ¿no está acaso predicando una forma radical de justicia económica, una inversión total de los valores del mundo? Claro, podrías decirme que Jesús hablaba de un reino espiritual, que su mensaje era puramente religioso y que no tenía nada que ver con la política o la economía. Pero, ¿estás seguro de eso? ¿O es que quizás te estás autoengañando,
buscando una interpretación cómoda y descafeinada que no desafíe tus propias convicciones y tu estilo de vida? Porque, vamos a ser claros, la idea de un Jesús revolucionario, de un Jesús socialista, es profundamente incómoda, especialmente para aquellos que se sienten cómodos con el status quo, para aquellos que se benefician de las desigualdades y las injusticias de este mundo. Es mucho más fácil abrazar un Jesús manso y apolítico, un Jesús que no te exige cambiar nada, un Jesús que te permite seguir viviendo tu vida sin cuestionarte tus privilegios ni tus responsabilidades. Pero, ¿y si ese Jesús cómodo y complaciente no fuera el verdadero Jesús? ¿Y si el verdadero Jesús fuera mucho más subversivo? ¿Y si el verdadero Jesús, el Jesús que realmente caminó por esta tierra, fuera un auténtico peligro para el poder establecido, un agitador social, un revolucionario? ¿Te atreves a explorar esta posibilidad? ¿Te atreves a mirar más allá de la imagen edulcorada y a confrontar la verdad incómoda que la derecha religiosa prefiere ignorar? Porque en este vídeo, eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a sumergirnos en la figura de Jesús desde una perspectiva completamente nueva, una perspectiva radical y provocadora que te obligará a cuestionar todo lo que creías saber. Vamos a analizar sus palabras, sus acciones, su contexto histórico, y vamos a confrontar la interpretación tradicional con una lectura mucho más política. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación puede que te sorprenda, que te incomode, incluso que te enfade. Pero te aseguro que, si tienes el valor de mantener la mente abierta y dejar de lado los prejuicios, descubrirás un Jesús mucho más fascinante, mucho más relevante y mucho más revolucionario de lo que jamás hubieras imaginado. ¿Estás listo para empezar este viaje? ¿Estás listo para descubrir la verdad incómoda? Entonces, acompáñame. Porque la revolución acaba de comenzar. Capítulo 2. La pregunta explosiva. En el capítulo anterior, te lancé una bomba, lo sé. Te confronté con una idea que probablemente te resultó chocante, incluso repulsiva, la posibilidad de que Jesús, ese icono de paz y amor, fuera en realidad un revolucionario. Te dejé con una pregunta en el aire, una pregunta incómoda que resuena en la mente de muchos, pero que pocos se atreven a formular abiertamente. ¿Fue Jesús un socialista? Sé que la palabra socialista te habrá sonado estridente, anacrónica, tal vez incluso ofensiva. Vivimos en un mundo donde este término está cargado de connotaciones políticas, ideológicas, partidistas. Un mundo donde se utiliza como arma arrojadiza, como insulto, como etiqueta para descalificar al adversario. Pero olvídate por un momento de la política actual. Olvida a los partidos, a los líderes, a los debates estériles. Vamos a despojar la palabra socialista de toda esa carga negativa, de toda esa distorsión contemporánea. Vamos a volver a su esencia, a su significado más profundo. Porque, ¿qué es realmente el socialismo en su raíz? No te estoy hablando de regímenes totalitarios ni de utopías fracasadas. Te estoy hablando de un conjunto de valores, de principios éticos, de ideales de justicia social que han inspirado a millones de personas a lo largo de la historia. El socialismo, en su corazón, es la creencia en la igualdad, en la fraternidad, en la necesidad de construir una sociedad más justa y solidaria, donde nadie quede excluido, donde nadie sea explotado, donde todos tengan la oportunidad de vivir una vida digna. Es la crítica a la desigualdad, a la opresión, a la concentración obscena de riqueza en manos de unos pocos mientras la mayoría lucha por sobrevivir. Es la defensa de los derechos de los trabajadores, de los marginados, de los vulnerables. Ahora, vuelve a pensar en Jesús. Vuelve a leer sus evangelios. Vuelve a escuchar sus parábolas. ¿No te suenan familiares estos ideales? ¿No resuena en su mensaje esa misma llamada a la justicia social, a la igualdad, a la solidaridad con los pobres y los oprimidos? Cuando Jesús dice, «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios»,
¿No está acaso estableciendo una clara distinción entre el poder terrenal, corrupto y opresor, y el reino de Dios, un reino de justicia y verdad? Cuando denuncia la hipocresía de los fariseos y los escribas, ¿no está acaso atacando a las élites religiosas y políticas que se aprovechan de los más débiles? Cuando cura a los enfermos, alimenta a los hambrientos y acoge a los marginados, ¿no está acaso demostrando con sus actos una profunda preocupación por el bienestar material y espiritual de los más necesitados? Podría seguir insistiendo en que el mensaje de Jesús es puramente espiritual, que se centra en la salvación del alma y no en la transformación de la sociedad. Podrías decir que equiparar a Jesús con el socialismo es una burda politización de su figura, una manipulación ideológica para fines partidistas. Pero, ¿y si te dijera que esa visión espiritualista y despolitizada de Jesús es precisamente la manipulación? ¿Y si te revelara que la derecha religiosa, que tanto invoca el nombre de Jesús, ha construido una imagen edulcorada y domesticada que oculta su verdadero mensaje revolucionario? Porque piensa por un momento en quiénes fueron los principales opositores de Jesús en su tiempo. No fueron los pobres, los marginados, los enfermos a los que él ayudaba y consolaba. Fueron las élites religiosas, los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos. Fueron los que ostentaban el poder, los que controlaban el templo, los que se beneficiaban del status quo. ¿Por qué se opusieron a Jesús con tanta vehemencia? ¿Por qué tramaron su muerte? ¿Fue acaso por su mensaje de amor y perdón? ¿O fue porque vieron en él una amenaza a su poder, a sus privilegios, a su sistema de creencias? La verdad incómoda es que el mensaje de Jesús era profundamente subversivo, radical, revolucionario en el contexto de su época. Desafiaba las estructuras de poder establecidas, denunciaba la injusticia social, cuestionaba las normas religiosas y sociales de su tiempo. Y eso, a las élites, no les gustó nada. Por eso lo crucificaron. No por ser un pacifista inofensivo, sino por ser un agitador peligroso. No por predicar un mensaje dulzón y complaciente, sino por denunciar la hipocresía y la injusticia con una vehemencia que sacudía los cimientos del sistema. Ahora, volvamos a la pregunta central, a la pregunta explosiva que da título a este capítulo. ¿Fue Jesús un socialista revolucionario? Te lo repito, sé que la palabra socialista te puede chirriar. Pero intenta, por un momento, liberarte de las connotaciones negativas y los prejuicios contemporáneos. Intenta comprender lo que realmente significa en su esencia más profunda. Y luego, mira a Jesús. Mira sus palabras, mira sus acciones, mira su contexto histórico. Y dime honestamente, con la mano en el corazón, ¿no ves acaso una profunda conexión, una resonancia innegable entre su mensaje y los ideales de justicia social que hoy asociamos con el socialismo? No te pido que te conviertas al socialismo ni que abandones tu fe. Te pido simplemente que te atrevas a cuestionar tus propias ideas preconcebidas, a mirar la figura de Jesús con nuevos ojos, a explorar una perspectiva diferente, una perspectiva que quizás te resulte incómoda, pero que podría revelarte una verdad mucho más profunda y transformadora. Porque, ¿y si la clave para comprender el verdadero mensaje de Jesús no estuviera en la imagen edulcorada y domesticada que nos han vendido, sino precisamente en su potencial revolucionario, en su llamado radical a la justicia social, en su crítica implacable a la desigualdad y la opresión? ¿Te atreves a hacerte esta pregunta? ¿Te atreves a explorar esta posibilidad? Si la respuesta es sí, entonces prepárate. Porque en el próximo capítulo vamos a sumergirnos en las propias palabras de Jesús, en los evangelios, en las escrituras que la derecha religiosa cita selectivamente para justificar sus propias posiciones políticas y económicas. Vamos a analizar esos textos con una mirada crítica, con una perspectiva nueva, y vamos a descubrir si realmente contienen o no la semilla de un mensaje revolucionario, de un mensaje socialista. La pregunta está planteada. El debate está abierto. Y la verdad, por incómoda que sea,
está esperando a ser revelada. ¿Estás listo para continuar este viaje? ¿Estás listo para afrontar la pregunta explosiva? Entonces, adelante. Porque el núcleo del debate acaba de ser alcanzado. Capítulo 3. Jesús, el disruptor social. En el capítulo anterior, te lancé una pregunta explosiva. ¿Fue Jesús un socialista revolucionario? Te invité a cuestionar la imagen tradicional y edulcorada de Jesús y a considerar una perspectiva mucho más radical y provocadora. Ahora, es el momento de profundizar en las pruebas, de examinar las Escrituras, de analizar las propias palabras y acciones de Jesús para ver si realmente existe una base sólida para esta interpretación revolucionaria. Porque, seamos honestos, no basta con lanzar preguntas incómodas y generar controversia. Para que esta idea tenga peso, para que esta visión alternativa de Jesús sea creíble, necesitamos evidencia. Necesitamos ir a la fuente original, a los Evangelios, y ver qué nos dicen realmente sobre la figura y el mensaje de Jesús. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque cuando empiezas a leer los Evangelios con una mirada nueva, con una mente abierta y sin los prejuicios de la tradición, descubres un Jesús muy diferente al que te habían contado. Descubres un Jesús mucho más incómodo. Empecemos por uno de los episodios más conocidos y a la vez más ignorados en su verdadero significado, la expulsión de los mercaderes del templo. ¿Recuerdas la escena? Jesús entra en el templo de Jerusalén y se encuentra con un mercado, con cambistas y vendedores de animales que están haciendo negocios en el recinto sagrado. ¿Y qué hace Jesús? ¿Les pide amablemente que se marchen? ¿Les explica con paciencia que el templo no es lugar para el comercio? No. Jesús se lía a latigazos. Volca las mesas, dispersa a los cambistas, expulsa a los animales y a los vendedores, y grita con furia: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Latigazos. Furia. Denuncia de ladrones. ¿Te suena a la imagen del Jesús manso y apacible que te han vendido? Este no es el Jesús sonriente rodeado de corderitos. Este es un Jesús airado, indignado, que no tiene miedo de usar la violencia para expulsar a los que considera que están profanando el lugar sagrado. Y no te equivoques, este episodio no es una simple rabieta puntual. Es un acto profundamente simbólico, un desafío directo al poder establecido, tanto religioso como económico. El templo de Jerusalén no era solo un lugar de culto, era el centro neurálgico del poder judío, el símbolo de la autoridad religiosa y política de la época. Y Jesús, al irrumpir violentamente en el templo y expulsar a los mercaderes, está desafiando directamente ese poder, está cuestionando su legitimidad, está denunciando su corrupción. ¿No es esto un acto de rebeldía? ¿No es esto un gesto revolucionario? ¿No es esto, en esencia, una forma de protesta social, una acción directa contra un sistema que Jesús consideraba injusto y corrupto? Pero la expulsión de los mercaderes del templo no es un caso aislado. Si sigues leyendo los Evangelios, encuentras otros muchos pasajes que revelan el carácter disruptivo y socialmente comprometido de Jesús. Piensa, por ejemplo, en la parábola del rico insensato. ¿Recuerdas la historia? Un hombre rico tiene una gran cosecha y decide construir graneros aún más grandes para almacenar sus bienes. Se dice a sí mismo: «Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dice: «Necio, esta misma noche van a reclamarte el alma, ¿y de quién será lo que has?». Capítulo 4. ¿Socialista? Matices y contexto histórico. En el capítulo anterior, examinamos algunos pasajes bíblicos que revelan un Jesús disruptor, un Jesús que desafía el poder y denuncia la injusticia. Vimos la furia en el templo, la condena de la riqueza insensata, y empezamos a vislumbrar la dimensión social y política de su mensaje. Pero ahora, es crucial que seamos precisos.
Es importante que evitemos simplificaciones y anacronismos. Porque, seamos honestos, llamar a Jesús socialista en el sentido moderno del término puede ser problemático, incluso engañoso. Jesús no vivió en el siglo XIX ni en el siglo XX. No conoció a Marx, ni a Engels, ni a Lenin. No participó en los debates ideológicos que dieron forma al socialismo contemporáneo. Aplicarle directamente la etiqueta de socialista sería un error histórico, una forma de imponerle categorías políticas que no corresponden a su tiempo. Pero, dicho esto, ¿significa que debemos descartar por completo la comparación? ¿Significa que no hay ninguna conexión, ninguna similitud relevante entre el mensaje de Jesús y los ideales socialistas? Yo creo que no. Creo que, aunque debemos ser cautelosos con la terminología, sí podemos y debemos explorar las profundas resonancias entre el Evangelio y la búsqueda de justicia social que inspira al socialismo en su sentido más amplio y fundamental. Para entender esto, tenemos que situar a Jesús en su contexto histórico, en el siglo I de nuestra era, en la Palestina ocupada por el Imperio Romano. Tenemos que comprender cómo era la sociedad en la que vivió, cuáles eran las injusticias que denunció, cuáles eran las necesidades a las que intentó responder. El siglo I era un mundo marcado por la desigualdad, la opresión y la explotación. El Imperio Romano, en su apogeo, dominaba vastos territorios y sometía a millones de personas. En Judea, la tierra natal de Jesús, la situación era especialmente tensa. La población judía vivía bajo el yugo romano, pagando impuestos abusivos, sufriendo la brutalidad de las legiones, y viendo cómo su cultura y su religión eran constantemente amenazadas. Dentro de la sociedad judía, también existían profundas desigualdades. Una élite religiosa y aristocrática, colaboradora con el poder romano, acumulaba riqueza y privilegios, mientras la gran mayoría del pueblo vivía en la pobreza, la marginación y la exclusión. Muchos eran campesinos sin tierra, artesanos empobrecidos, mendigos, enfermos, marginados sociales. En este contexto de opresión y desigualdad, el mensaje de Jesús adquiere una dimensión radicalmente nueva. Su llamado al reino de Dios no es solo una promesa de salvación en el más allá, sino también una propuesta de transformación social, una visión de un mundo alternativo donde la justicia, la igualdad y la fraternidad sean la norma. Cuando Jesús habla del amor al prójimo, no se refiere a un sentimiento abstracto y sentimental, sino a un compromiso concreto con los que sufren, con los que son oprimidos, con los que son excluidos. Su amor es un amor que se traduce en acción, en solidaridad, en la defensa de los derechos de los más débiles. Cuando critica la riqueza y alaba la pobreza, no está haciendo una apología de la miseria ni un llamado a la resignación pasiva. Está denunciando la injusticia de un sistema económico que genera desigualdad y sufrimiento, y está proponiendo un modelo alternativo basado en la solidaridad, la compartición y la justicia distributiva. Cuando desafía a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, no está buscando el conflicto por el conflicto mismo. Está denunciando la hipocresía, la corrupción y el abuso de poder de las élites, y está llamando a una renovación moral y social profunda. En este sentido, aunque sería anacrónico llamarle socialista en el sentido moderno, sí podemos decir que el mensaje de Jesús contiene elementos profundamente proto-socialistas. Contiene una crítica radical a la desigualdad, una defensa apasionada de los pobres y oprimidos, un llamado a la justicia social y a la transformación de las estructuras injustas. Es cierto que Jesús no propuso un programa político detallado ni una revolución social violenta. Su reino no es de este mundo, en el sentido de que no se identifica con ningún sistema político concreto. Pero su mensaje tiene una dimensión política innegable, una dimensión social transformadora que ha inspirado movimientos de justicia social a lo largo de la historia, desde las primeras comunidades cristianas hasta los movimientos de liberación del siglo XX. Entonces, ¿cómo debemos entender la relación entre Jesús y el socialismo?
Yo diría que no podemos identificar a Jesús como un socialista avant la lettre, pero tampoco podemos ignorar las profundas similitudes entre su mensaje y los ideales de justicia social que inspiran al socialismo. Jesús no es un ideólogo político, pero es un profeta de la justicia. No es un revolucionario armado, pero es un agitador social que sacude los cimientos del status quo. No es un teórico del socialismo, pero es una fuente de inspiración inagotable para todos aquellos que luchan por un mundo más justo, más humano, más fraterno. La clave está en entender el contexto histórico, en evitar anacronismos y simplificaciones, y en reconocer la complejidad y la riqueza del mensaje de Jesús. Y en este contexto, la pregunta de si Jesús fue un socialista revolucionario, aunque provocadora y quizás inexacta en términos estrictos, sigue siendo una pregunta válida, una pregunta que nos obliga a repensar nuestra imagen de Jesús y a confrontar la verdad incómoda que la derecha religiosa prefiere ignorar. Porque, ¿no será que al despojar a Jesús de su dimensión social y política, al convertirlo en un icono edulcorado y apolítico, estamos traicionando su verdadero mensaje, su llamado radical a la justicia y la transformación social? ¿No será que la verdad incómoda es que el Jesús revolucionario, el Jesús que desafió al poder y defendió a los oprimidos, sigue siendo profundamente relevante, profundamente subversivo, incluso en el siglo XXI? ¿Te atreves a seguir explorando esta verdad incómoda? ¿Te atreves a profundizar en el contexto histórico y a cuestionar tus propias ideas preconcebidas? Entonces, continúa conmigo. Porque en el próximo capítulo vamos a explorar las implicaciones políticas del mensaje de Jesús y vamos a confrontar esta interpretación revolucionaria con la visión más tradicional y despolitizada que a menudo se promueve, especialmente en ciertos círculos religiosos. El contexto histórico ha sido establecido. Los matices han sido introducidos. Y la pregunta sigue resonando con fuerza. ¿Estás listo para adentrarte en el Jesús político? ¿Estás listo para explorar las implicaciones y el debate? Entonces, acompáñame al siguiente capítulo. Porque la profundización y el contrapunto acaban de comenzar. Capítulo 5. El Jesús político, más allá de la religión. Hemos llegado a un punto crucial de nuestro viaje. Hemos examinado las Escrituras, hemos analizado el contexto histórico, hemos empezado a vislumbrar la dimensión social y revolucionaria del mensaje de Jesús. Pero ahora, es el momento de dar un paso más. Es el momento de explorar las implicaciones políticas de este mensaje. Es el momento de preguntarnos, ¿hasta qué punto el mensaje de Jesús tiene una dimensión política real y tangible? ¿Hasta qué punto podemos hablar de un Jesús político, más allá de la esfera puramente religiosa? Sé que para muchos, la sola idea de un Jesús político suena a sacrilegio. En ciertos círculos religiosos, especialmente en la derecha religiosa, se promueve una imagen de Jesús despolitizada, espiritualizada, reducida a un mero icono de piedad y moralina. Un Jesús que se ocupa solo de las almas, no de la política. Un Jesús que predica el amor al prójimo, pero no cuestiona las estructuras de poder. Un Jesús que bendice el status quo, en lugar de desafiarlo. Pero, ¿es esta imagen fiel al verdadero Jesús? ¿O es una construcción interesada, una forma de domesticar su mensaje, de quitarle su potencial subversivo y transformador? Porque, piensa por un momento en la famosa frase de Jesús, «Mi reino no es de este mundo». ¿Cuántas veces se ha utilizado esta cita para justificar la despolitización de la fe, para separar radicalmente la religión de la política, para decir que los cristianos no deben meterse en cosas del mundo? Pero, ¿es esta interpretación correcta? ¿Es realmente eso lo que Jesús quería decir? Si lees el pasaje completo, te darás cuenta de que Jesús no está diciendo que su reino no tiene nada que ver con este mundo. Está diciendo que su reino no procede de este mundo, que no se basa en los mismos principios de poder, dominación y violencia que rigen los reinos terrenales. De hecho,
Todo el mensaje de Jesús es una crítica radical a los reinos de este mundo, a los sistemas de poder injustos y opresores. Su propuesta del reino de Dios es precisamente una alternativa a esos reinos, una visión de un orden social diferente, basado en la justicia, la igualdad y el amor fraterno. Cuando Jesús habla del reino de Dios, ¿está hablando solo de una realidad espiritual, trascendente, que solo se realizará en el más allá? ¿O está hablando también de una transformación concreta de este mundo, de una nueva forma de organizar la sociedad, de unas relaciones humanas basadas en principios radicalmente diferentes a los del poder y la dominación? Yo creo que la respuesta es clara: Jesús está hablando de ambas cosas. Su mensaje tiene una dimensión espiritual innegable, una promesa de salvación y vida eterna para aquellos que creen en él. Pero también tiene una dimensión social y política profunda, un llamado a transformar este mundo, a construir aquí y ahora un reino de justicia y paz. Porque, vamos a ver, ¿qué significa realmente buscar el reino de Dios? ¿Significa simplemente rezar, ir a misa y esperar pasivamente la vida eterna? ¿O significa también comprometerse activamente en la construcción de un mundo más justo, más humano, más conforme a la voluntad de Dios? Cuando Jesús nos dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no nos está acaso pidiendo que trabajemos para que los valores del reino de Dios, la justicia, la paz, la fraternidad, se hagan realidad también aquí, en este mundo concreto, en nuestras sociedades, en nuestras relaciones humanas? Y si esto es así, entonces el mensaje de Jesús tiene unas implicaciones políticas inmensas. Nos obliga a cuestionar las estructuras de poder injustas, a denunciar la desigualdad y la opresión, a solidarizarnos con los pobres y los marginados, a luchar por un mundo más justo y fraterno. Un Jesús político, por lo tanto, no es un Jesús que se reduce a una ideología partidista, ni que se instrumentaliza para fines políticos. Capítulo 6. La derecha religiosa y la verdad incómoda. Hemos explorado la dimensión política del mensaje de Jesús. Hemos visto cómo su llamado al reino de Dios tiene implicaciones sociales y transformadoras que van mucho más allá de la esfera puramente religiosa. Pero ahora, es el momento de abordar una pregunta espinosa, una pregunta que quizás muchos se estén haciendo en este punto del vídeo: si Jesús tenía un mensaje tan radical, tan socialmente comprometido, tan revolucionario, porque la derecha religiosa, que tanto invoca su nombre, parece ignorar o incluso rechazar esta dimensión de su figura? Es una pregunta legítima, una pregunta incómoda, pero fundamental. Porque, seamos honestos, la derecha religiosa en general, y ciertos sectores evangélicos en particular, se caracterizan por defender posiciones políticas y económicas que a menudo parecen estar en contradicción flagrante con el mensaje de justicia social y solidaridad que hemos estado explorando. ¿Cómo se explica esta contradicción? ¿Cómo es posible que quienes se proclaman seguidores de Jesús, quienes se presentan como los defensores de la moral cristiana, apoyen políticas que favorecen la desigualdad, que recortan los derechos sociales, que marginan a los inmigrantes y a las minorías, que defienden un sistema económico que genera pobreza y exclusión? Es una pregunta que incomoda, lo sé. Pero es una pregunta que debemos afrontar con honestidad y valentía. Porque creo que en la respuesta a esta pregunta se encuentra una de las claves para comprender la crisis actual del cristianismo y la creciente desconexión entre la fe y la justicia social. Para entender la postura de la derecha religiosa ante la figura del Jesús revolucionario, tenemos que analizar sus motivaciones, sus intereses, su visión del mundo. Y cuando lo hacemos, empezamos a ver un patrón, una lógica interna que, aunque inquietante, resulta reveladora. En primer lugar, hay que reconocer que la derecha religiosa, en muchos casos, ha abrazado una teología individualista y espiritualista que reduce el Evangelio a un mero mensaje de salvación personal, olvidando por completo su dimensión social y política. Para ellos, la fe se reduce a una cuestión de creencias y prácticas religiosas individuales,
sin ninguna implicación en la vida pública o en la transformación de las estructuras sociales. Esta teología individualista y espiritualista encaja perfectamente con la ideología neoliberal y conservadora que defiende la derecha religiosa. Les permite justificar la desigualdad social como algo natural o incluso querido por Dios, les permite desentenderse de los problemas sociales como la pobreza o la injusticia, y les permite centrarse exclusivamente en la batalla cultural contra el progresismo y la decadencia moral de la sociedad moderna. En segundo lugar, la derecha religiosa a menudo se caracteriza por una lectura selectiva y fundamentalista de la Biblia, que les lleva a ignorar o a minimizar los pasajes que hablan de justicia social, de solidaridad con los pobres y de crítica a la riqueza. Prefieren centrarse en los textos que parecen legitimar su visión conservadora del mundo, en los pasajes que hablan de moral sexual, de autoridad patriarcal, de condena del pecado individual, etc. Esta lectura selectiva y fundamentalista les permite construir una imagen de Jesús a su medida, un Jesús domesticado y despolitizado que encaja perfectamente con su agenda ideológica. Un Jesús que bendeciría el capitalismo, que defendería la propiedad privada como un derecho sagrado, que se opondría al aborto y al matrimonio igualitario, que apoyaría las guerras y las políticas de mano dura contra el crimen, etc. En tercer lugar, la derecha religiosa a menudo está estrechamente ligada a intereses económicos y políticos muy concretos. Muchos líderes religiosos de la derecha y muchas iglesias evangélicas influyentes reciben financiación de grandes corporaciones, de grupos de presión conservadores, de partidos políticos de derecha. Y a cambio, ofrecen su apoyo ideológico y su movilización electoral a favor de estas fuerzas. Esta alianza entre la religión y el poder económico y político explica en gran medida por qué la derecha religiosa rechaza la interpretación revolucionaria de Jesús. Reconocer el Jesús socialista, el Jesús que desafió al poder y defendió a los oprimidos, obligaría a la derecha religiosa a cuestionar sus propias posiciones políticas y económicas, a romper sus alianzas con los poderosos, a renunciar a sus privilegios y a su influencia. Y esto, obviamente, no están dispuestos a hacerlo. Es mucho más cómodo seguir predicando un Jesús manso y apolítico, un Jesús que no incomoda, un Jesús que bendice el status quo. Es mucho más rentable seguir utilizando la fe como un instrumento de poder y de control social, en lugar de como una fuerza de transformación y liberación. Pero al hacer esto, al ignorar o rechazar el Jesús revolucionario, ¿no estará la derecha religiosa perdiendo la esencia misma del mensaje cristiano? ¿No estará traicionando el legado de justicia social y solidaridad que es inherente al Evangelio? ¿No estará convirtiendo la fe en una mera ideología conservadora, en un instrumento de opresión y exclusión, en lugar de una fuente de esperanza y liberación para los pobres y oprimidos? La verdad incómoda es que la derecha religiosa, al rechazar el Jesús socialista, se aleja cada vez más del verdadero Jesús, del Jesús histórico, del Jesús que encontramos en los Evangelios. Y al hacerlo, corre el riesgo de perder su propia alma, de vaciar de contenido su propia fe, de convertirse en una caricatura grotesca del cristianismo original. Porque, ¿no será que el verdadero escándalo, la verdadera blasfemia, no es llamar a Jesús socialista, sino precisamente ignorar su dimensión social y revolucionaria, convertirlo en un icono vacío y despolitizado, utilizar su nombre para justificar la injusticia y la opresión? ¿No será que la verdad incómoda es que el Jesús revolucionario sigue siendo la mayor amenaza para el poder establecido, para todas las formas de injusticia y opresión, incluso, y quizás especialmente, dentro de la propia Iglesia? ¿Te atreves a afrontar esta verdad incómoda? ¿Te atreves a cuestionar la postura de la derecha religiosa y a reclamar el legado revolucionario de Jesús? Si la respuesta es sí, entonces prepárate para el capítulo final. Porque vamos a concluir nuestro viaje con una llamada a la acción,
con una invitación a repensar el cristianismo desde una perspectiva radical y transformadora, y a reclamar el legado revolucionario de Jesús para construir un mundo más justo y fraterno. La confrontación ha sido directa. La verdad incómoda ha sido expuesta. Y la pregunta final está a punto de ser formulada. ¿Estás listo para reclamar el legado radical de Jesús? ¿Estás listo para el cierre impactante? Entonces, acompáñame al capítulo final. Porque la confrontación directa acaba de alcanzar su punto álgido. Capítulo 7. Reclamando el legado radical de Jesús. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Un viaje incómodo, lo sé. Un viaje que te ha desafiado a cuestionar tus creencias más arraigadas, a mirar la figura de Jesús desde una perspectiva completamente nueva, a confrontar verdades que quizás preferirías ignorar. Pero espero que este viaje, aunque incómodo, haya sido también revelador. Espero que te haya abierto los ojos a una dimensión de Jesús que quizás nunca habías considerado, a un Jesús mucho más complejo, mucho más fascinante y mucho más relevante para nuestro mundo actual. Porque, recapitulemos brevemente lo que hemos descubierto juntos. Hemos visto que, al examinar las Escrituras sin prejuicios, al situar a Jesús en su contexto histórico, emerge una figura muy diferente a la que a menudo se nos presenta. Un Jesús que no es solo un maestro espiritual, sino también un agitador social, un crítico implacable de la injusticia, un defensor apasionado de los pobres y los oprimidos. Hemos visto cómo su mensaje del reino de Dios tiene implicaciones políticas innegables, cómo su llamado a la justicia y al amor fraterno desafía las estructuras de poder injustas y nos invita a construir un mundo más humano y solidario. Hemos visto cómo sus acciones, desde la expulsión de los mercaderes del templo hasta su denuncia de la hipocresía de las élites religiosas, revelan un carácter disruptivo y revolucionario. Y hemos visto, finalmente, cómo la derecha religiosa, al ignorar o rechazar esta dimensión radical de Jesús, se aleja del verdadero mensaje evangélico y corre el riesgo de convertir la fe en una mera ideología conservadora, en un instrumento de opresión en lugar de liberación. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué implicaciones tiene esta reinterpretación de Jesús para nuestra vida, para nuestra fe, para nuestro compromiso con el mundo? Yo creo que la respuesta es clara, nos invita a reclamar el legado radical de Jesús. Nos invita a recuperar la dimensión revolucionaria del Evangelio, a desempolvar la imagen edulcorada y domesticada que nos han vendido, y a abrazar el desafío transformador que Jesús nos propone. Reclamar el legado radical de Jesús significa, en primer lugar, repensar nuestra propia fe. Significa cuestionar las interpretaciones cómodas y descafeinadas del cristianismo que nos invitan a conformarnos con el status quo y a buscar una comprensión más auténtica y comprometida del Evangelio, una comprensión que nos impulse a actuar en el mundo, a luchar por la justicia, a solidarizarnos con los que sufren. Significa abandonar la falsa dicotomía entre fe y política, entre lo espiritual y lo social. Reconocer que el mensaje de Jesús no es solo una cuestión de salvación individual, sino también un proyecto de transformación social, un llamado a construir el reino de Dios aquí en la tierra, en nuestras sociedades, en nuestras relaciones humanas. Significa confrontar la injusticia allá donde la encontremos, en nuestras propias vidas, en nuestras comunidades, en el mundo entero. Denunciar la desigualdad, la opresión, la explotación, la discriminación en todas sus formas, y comprometernos activamente en la lucha por un mundo más justo, más igualitario, más fraterno. Significa priorizar a los pobres y marginados, poner en el centro de nuestra preocupación a aquellos que la sociedad olvida y desprecia, siguiendo el ejemplo de Jesús, que dedicó su vida a anunciar la buena nueva a los pobres, a sanar a los enfermos, a acoger a los excluidos. Significa desafiar el poder establecido, cuestionar las estructuras injustas, denunciar la corrupción y el abuso de poder, y resistir a todas las formas de dominación y opresión, siguiendo el ejemplo de Jesús,
que no tuvo miedo de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, incluso a costa de su propia vida. En definitiva, reclamar el legado radical de Jesús significa vivir el Evangelio en toda su plenitud, en toda su fuerza transformadora, en toda su dimensión revolucionaria. Significa ser cristianos auténticos, coherentes con el mensaje de aquel que nos llamó a amar al prójimo como a nosotros mismos, a hacer justicia, a construir la paz, a anunciar el reino de Dios a todos, especialmente a los más necesitados. Sé que este camino no es fácil. Sé que implica incomodidad, conflicto, incluso persecución. La historia nos muestra que aquellos que se atreven a seguir el Jesús revolucionario a menudo son incomprendidos, rechazados, incluso perseguidos por los poderes de este mundo, y a veces, incluso por la propia Iglesia. Pero también sé que este es el único camino auténtico, el único camino que nos permite ser fieles al verdadero mensaje de Jesús, el único camino que puede traer esperanza y transformación a nuestro mundo herido y dividido. Por eso, te invito a que reflexiones sobre este Jesús revolucionario. A que cuestiones tus propias ideas, a que desafíes tus propios prejuicios, a que te atrevas a mirar la verdad incómoda a los ojos. Y te invito, sobre todo, a que te unas a nosotros en esta tarea apasionante y urgente, reclamar el legado radical de Jesús y construir un mundo más justo, más humano, más fraterno. Porque quizás, la verdad más incómoda de todas, la verdad que la derecha religiosa se resiste a reconocer, es que el verdadero Jesús, el Jesús revolucionario, sigue siendo hoy, en el siglo XXI, el mensaje más subversivo, más transformador, más peligroso que el mundo jamás haya conocido. Y ese mensaje, ese legado, está esperando a ser reclamado. ¿Te atreves a responder a la llamada? ¿Te atreves a reclamar el legado radical de Jesús? La decisión es tuya. El momento es ahora. Y la revolución continúa.